buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Y tiene que ver con estas denuncias que ha habido sobre presuntos hechos irregulares cometidos por personas que en Colombia tenían la representación o tienen la representación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, en el manejo de la ayuda humanitaria. Se han dado distintas versiones en torno a presuntos hechos de manejos irregulares, presunta corrupción en el manejo de dineros destinados a la ayuda humanitaria, que evidentemente tienen que ser aclaradas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de las diferencias, de las cercanías o de las divergencias que se puedan tener con el liderazgo que representa Juan Guaidó, es obvio que él ha despertado una esperanza para importantes sectores del país. Y cuando estas cosas ocurren, por supuesto que el liderazgo tiene que clarificarlas, tiene que poner, digamos, la mejor disposición para que de forma transparente estos hechos se aclaren. Pero aquí hay un elemento de fondo que es importante tocar, que es el de la guerra sucia. Durante mucho tiempo en Venezuela se ha utilizado el expediente de la guerra sucia para descalificar argumentos, más que para rebatirlos, para descalificarlos, descalificando personas. Aquí se ha acusado de vendidos al gobierno, de colaboracionistas, de bandidos, de corruptos, etcétera, a personas por el hecho de que tienen una postura política distinta a la que predomina en sectores extremistas de la oposición venezolana. Y aquí ha habido, frente a eso, no solamente complacencia, sino que también se le ha dado aliento a eso, incluso por los mismos que hoy están sufriendo los efectos de esa política destinada al chantaje, a la extorsión, a colocar contra la pared con este tipo de señalamientos, en lugar de ir al tema argumental, al argumento de fondo, a la discusión política, a la discusión programática, a la discusión ideológica o a la discusión sobre las tácticas y la estrategia que se deben seguir en determinado momento. Entonces, los argumentos han sido sustituidos precisamente por el barro, por el pantano, por el estiércol, por la descalificación. Y ahora, bueno, eso está poniéndose en evidencia. Por eso es importante que ese tipo de denuncias se investiguen y que se aclare muy bien cuáles fueron los criterios para designar personas responsables en el manejo de fondos, provengan de sectores públicos o provengan de sectores privados. ¿Cuál es la confianza, el nivel de confianza que había o hay en esas personas que fueron designadas? ¿Cuál es la transparencia o no en el manejo de esos fondos? ¿Cuáles son también las instrucciones que se dieron en el manejo de esos fondos y los mecanismos de control? Y entonces a partir de allí comienza también entonces a preocuparse uno por el tema del manejo de otros fondos que sí son del Estado venezolano. Hay absoluta transparencia en la administración de empresas que hoy en día no están controladas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que están controladas por personal designado por Juan Guaidó. Eso es importante también clarificarlo. Me parece que es necesario que se clarifique. Y no es porque se pretenda tapar la corrupción que ha habido durante estos años aquí en Venezuela, ¿no? Precisamente se trata de un problema de coherencia. No se puede exigir manejo transparente en un gobierno o a un gobierno o a un régimen, como algunos gustan de llamar, y luego no hacer lo mismo con quienes se designa para este tipo de responsabilidades. Por eso creo que es importante que se le hable claro al país con respecto a estos hechos y que también se explique claramente lo del manejo de fondos que pueden ser del Estado venezolano o que son del Estado venezolano y que están en una situación de suspenso por los elementos que ya conocemos que tienen que ver con sanciones adoptadas por gobiernos extranjeros. Así que creo que lo que estamos viendo hoy es un episodio más de la descomposición política que lamentablemente se ha vivido en Venezuela durante mucho tiempo. Fíjense lo que pasó en la UCB en días recientes. Dos candidatas de una plancha opositora fueron prácticamente descosidas y calificadas como agentes del gobierno, precisamente por el partido y por sectores afectos al partido que hoy está en medio de estas denuncias, el Partido Voluntad Popular.
Estas cosas precisamente ocurren cuando se le hace concesiones a un manejo poco ético de la política, a la guerra sucia como instrumento de obtención de ventaja política. Así que bueno, bien bueno que se aclare y que se le meta el ojo a todas las dudas que hay al respecto. Hasta aquí mi comentario del día de hoy sobre este tema. Y bueno, le doy la bienvenida a Luis Vicente León, nuestra etiqueta para el día de hoy, Luis Vicente a la una. Bienvenido, Luis Vicente. Encantado siempre. Gracias por venir al programa y me gustaría un comentario tuyo de entrada sobre esto que acabo de decir. Bueno, mira, yo creo que cada vez que aparece un caso de corrupción siempre es un peligro para las partes que están de alguna manera involucradas, para las partes políticas. Yo obviamente creo que el tema de corrupción es un tema lamentablemente nacional. O sea, no es un tema de un partido político ni de una facción política. No podemos decir que la corrupción está vinculada, por ejemplo, al chavismo, o vinculada a Voluntad Popular, o vinculado a Guaidó o a la oposición. No, en Venezuela hay un problema de corrupción. Es decir, un problema que se ha agigantado en los últimos años, donde además parece que incluso mentalmente, no solamente para los que cometen actos de corrupción, sino incluso para la población, parece no ser un asunto fundamental en la vida. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a los venezolanos cuáles son los principales problemas del país, la corrupción aparece prácticamente en el foso, en el fondo de la problemática de la gente. O sea, la gente no siente que la corrupción es un asunto fundamental que tenemos que resolver, porque lo ve prácticamente como un hecho cotidiano, normal en la sociedad venezolana. Se ha acostumbrado a vivir alrededor del evento corrupción. Y eso, por supuesto, es un tema que hay que cambiar. Tú decías, hay que ser coherente. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que es muy importante que si estamos como sociedad buscando un cambio y un rescate de valores, derechos y democracia, ese tema es un tema central que tiene que ser atacado. Mosca, no, de nuevo, no por decir, oye, como si fueras un puritano de pueblo. ¡Ah! Hay un acto de corrupción en el grupo de Guaidó, entonces Guaidó es un diablo. No, es decir, esos eventos ocurren y creo que lo importante es que los equipos de Guaidó, igual que los equipos de Maduro, cuando aparecen en el chavismo, ataquen de inmediato, busquen transparencia en el proceso y que tomen las decisiones para que eso no ocurra. Porque la corrupción es un hecho que ocurre. Si tú dejas a una gente administrar una plata, por ejemplo, y tú no tienes auditoría, contraloría, si no estás encima como en un casino, que tú estás jugando en el casino y arriba está la cámara, hay un tipo al lado del croupier, arriba hay una cámara y hay 3 tipos que lo están mirando. ¿Por qué crees tú que lo están mirando? O sea, no es que tú estés dudando de que el tipo que te está entregando la plata, que el croupier es un ladrón. Pero si tú al croupier lo dejas y tú no tienes la gente que lo está chequeando, la cámara que lo está grabando encima, llega un momento en que eso se pone complicado. Entonces tú tienes que tener la auditoría, tienes que tener la revisión y esos procesos van a ser fundamentales en todos lados. Lo que sí, y retomo 2 temas para terminar. El primero es tu tema. Yo estoy completamente de acuerdo en que el tema de la guerra sucia es un tema que ahora se puede volver como un boomerang. Si tú fomentas la guerra sucia para destruir enemigos, no puedes esperar que después ese mismo monstruo que tú creaste no se te devuelvan como un boomerang, además también exagerando cosas, porque resulta que ahora Guaidó es el que se robó los... No es verdad. Es decir, una persona no puede necesariamente ser responsable. De hecho, las responsabilidades penales son individuales. Pero sí tienes la responsabilidad de establecer los lineamientos para que eso se minimice y sobre todo, una vez que ocurra, se castiguen y se establezcan los procesos. Y de escoger también a las personas que van a actuar en nombre tuyo, porque ese es el otro problema, ¿no? Claro, absolutamente. Pero de nuevo, tú a veces puedes escoger y nunca está garantizado de que no te puedas equivocar. Pero tú a esa persona que escoges, una vez que lo escoges, también tienes que escoger quién lo va a revisar. Tienes que escoger quién es el contralor. Vas a escoger la metodología para garantizar que no puedas utilizar recursos sin que todo esté completamente garantizado. Eso es un elemento fundamental. Ahora, el segundo que también quiero dejar, porque ahora, por supuesto, todo el debate se va a concentrar alrededor de los actos de corrupción en Cúcuta, de los actos de corrupción vinculados a la oposición. Pero es muy interesante cuando tú oyes actores
de gobierno atacando los eventos de corrupción de Cúcuta como si es que es la primera vez en la vida que ellos se han cruzado con un corrupto. Sí, ya, o sea, perdóname, pero vamos a, si nos vamos un poquito para atrás, tú vas a ver que el mismo gobierno venezolano, es más, el mismo presidente Maduro, o sea, ha denunciado y ha culpado de corrupción a actores absolutamente notables del chavismo, incluyendo manos derechas del presidente Chávez, que ahora los acusan de haber defalcado a la nación. Bueno, no, y además a eso agrégale que cuando se planteó esa investigación en la Asamblea Nacional, cuando el chavismo tenía mayoría, la Asamblea no lo investigó, eso entonces, es correcto. Entonces resulta que tú ahora te horrorizas de que una señora en Cúcuta se robó unos reales y entonces la oposición completa es corrupta. Panita, eso es más o menos manicitos en comparación a lo que se ha perdido y se ha robado en Venezuela en el sector petrolero, en el sector financiero, en el sector eléctrico, que además no solamente se robaron los reales, sino destruyeron la infraestructura del país. Tenemos que hacer una pausa, aunque manicito tras manicito se llena el buche también, claro. ¿No? Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.